en contacto entre sí va a generar lo que son los lixiviados. Y esos lixiviados tenemos pues que evitar que pase pues el terreno, ¿no? Y luego entre en contacto con algún acuífero, con una galería filtrante o un pozo subterráneo, ¿no? ¿Ok? Para lo que es la impermeabilización se puede utilizar el uso de geomembranas, ¿no? De HDP, el espesor recomendado, 1 milímetro, y también utilizar el geotextil, ¿no? Colocar el geotextil, luego la geomembrana, y si gustas, antes de colocar el geotextil y la geomembrana también, ¿no? Colocar de repente en la parte inferior del relleno una capa de arcilla, ¿no? Y eso pues con la finalidad de impermeabilizar, ¿no? De evitar de que los lixiviados que se forman al entrar en contacto con los residuos sólidos puedan contaminar pues alguna fuente subterránea. Bien, las geomembranas y los geotextiles pues van a estar empotrados en sus extremos al terreno de fundación en la parte superior de la trinchera, mediante dados de anclaje, cuyos dados pues van a tener medidas de 50 por 50 centímetros aproximadamente, y luego ya posteriormente se va a colocar pues el material de relleno de la propia zona. Esto se hace pues con la finalidad, ¿no? Con la finalidad de que la geomembrana pues se mantenga estable y no se mueva, ¿no? ¿Ok? A ver, ¿cómo lo podríamos ver? Mm, ¿Cómo podría ver mostrarles para que ustedes entiendan a qué es lo que es lo que está, qué es lo que se refiere esta parte donde se va a colocar los dados de concreto? A ver, ahorita vamos a ver cómo lo podemos. Bien, jóvenes, entonces como les estaba mencionando, no, si nosotros vemos de planta esto, si nosotros vemos de planta, esto vendría a ser pues ya el fondo, ¿no? Del relleno sanitario, ¿no? Vista de planta. Lo que te indica ahí es que cuando tú vas a revestir y vas a colocar el geotextil y la geomembrana, aquí vas a hacer una excavación, ¿no? Vas a hacer una excavación, ¿no? Vas a hacer una excavación acá. Esta excavación, pues aproximadamente de 80 centímetros, ¿no?
80 centímetros, y aquí la geomembrana se va a enterrar acá, ¿no? Se va a colocar acá, va a ingresar acá en esta zanja, ¿no? Tanto para el lado izquierdo como para el lado derecho, ¿no? ¿No? El geotextil y la geomembrana, ¿no? De igual manera acá también, ¿no? Se va a colocar, pues el geotextil va a ingresar aquí a esta zanja, ¿no? Para que este geotextil y geomembrana se mantenga estable, ¿ok? Y luego se van a hacer, pues, dados de concreto, ¿no? De 50 centímetros por 50 centímetros, ¿no? Y van a estar separados, pues, cada metro, ¿no? Cada metro, ¿no? Se van a estar haciendo dados de concreto. En todo alrededor, ¿no? Cada separación, pues, de 1 metro, ¿no? De 1 metro, dados de concreto. Se van a colocar dados de concreto, pues, en el geotextil, ¿no? Y luego ya se va a proceder a enterrar la zanja, ¿no? Se va a proceder a enterrar la zanja. Y esto se realiza, pues, con el objetivo, con la finalidad de que la geomembrana y el geotextil se mantenga estable, no se mueva, ¿no? Esté fijo. ¿Ok? Entonces, a eso era lo que se refiere, pues, en esta parte de acá, ¿no? Las geomembranas geotextiles son empotradas en sus extremos del terreno de fundación. O sea, si tú lo ves este es de planta, si tú lo verías de corte, sería así, ¿no? Sería así. Esto de arriba es la corona o la fundación. Y aquí sería donde colocarías, pues, los dados de concreto, ¿no? Los dados de concreto. Ok, y aquí luego procederías, pues, a rellenar, ¿no? Tanto para la parte izquierda y la parte derecha, ¿no? Ok, entonces aquí viene la geotextil, la geomembrana, ¿no? Viene el geotextil, la geomembrana. Viene así y aquí se va a colocar, pues, los dados de concreto, ¿no? Y luego posteriormente se va a enterrar, ¿no? Ok, entonces esta es la vista de planta, o la vista, y esta es la vista, pues, ¿no? O el corte transversal, ¿no? El corte transversal. Ok, del relleno sanitario. Entonces, a eso es lo que se refiere acá, ¿no? La parte superior de las trincheras mediante dados de concreto, ¿no? Que tiene, o dados de concreto que tiene una resistencia de 210, ¿no? O 175, cuyas dimensiones son 50 por 50, ¿no? Aproximadamente. Y luego se procede a rellenar con el material de la zona. El uso de arcilla también puede ser utilizado como medio de impermeabilización, es bastante común, ¿no? En todo el continente americano. Sobre el terreno, pues emparejando, y se va a colocar como mínimo, ¿no? Como mínimo, pues 60 centímetros de material arcilloso homogéneo que no tenga, pues, sin contenido de material orgánico, ¿no? ¿Ok? Entonces eso quiere decir que también para ya una mayor seguridad, ¿no? Si no utilizas el geotextil o la geomembrana, también podrías utilizar acá una capa de arcilla, ¿no? En el fondo, ¿no? Una capa de arcilla, por ejemplo, aquí en el fondo, ¿no? 60 centímetros como mínimo, ¿no? Coloca la arcilla, luego lo compactas, ¿no? Sería la arcilla, ¿no? ¿Ok? Bien, profesor, ¿podría utilizar los dos? Por supuesto, para una mayor seguridad, ¿no? Mayor seguridad si es que falla, ¿no? O por ahí, por el tiempo, se corta, ¿no? Por el desgaste del geotextil, ¿no? O de repente, sobre todo al momento de hacer los empalmes aquí en las esquinas, ¿no? Ahí donde se tiene que hacer la termofusión para que se pegue la geomembrana.
Generalmente aquí es donde a veces ocurren pues las filtraciones, ¿no? O sea, no está sellado herméticamente, pero para eso, para contrarrestar ya con una capa de arcilla en la parte inferior, te da una mayor seguridad y confianza, ¿no? De que como otra medida pues de seguridad o de protección para que los lixiviados no penetren, ¿no? No penetren el terreno y contamine pues el acuífero, ¿no? El nivel de referencia pues del acuífero, ¿no? No contamine la calidad de agua de estos acuíferos, ¿no? Ok, características de la arcilla, ¿no? Debe contener un 40% de peso y seco, bueno, tiene que pasar la malla número 200, ¿no? Malla número 200, quiere decir que es lo que ya pasa, pues lo que es para la arcilla, ¿no? Eso se realiza, pues, ya cuando realizas el estudio propio del material que vas a colocar, mediante lo que es la granulometría, ¿no? Este material, como son 60 centímetros como mínimo, eh, puedes colocar en dos capas, ¿no? Una capa de, dos capas de 30, ¿no? 0,30, 0,30, ¿no? ¿Ok? En algunos casos, ¿no? Bueno, como ya tienes el geotextil y tienes esto, puedes bajarlo hasta 0,40, ¿no? O sea, dos capas de 20, ¿no? Una capa de 20 compactas y luego colocas la otra capa de 20 centímetros de arcilla y lo compactas, ¿ok? Bueno, acá también tiene que cumplirse el grado de compactación, ¿no? Por el ensayo de Proctor modificado. Esta compactación lo puedes utilizar con un equipo auxiliar, ¿no? Puede ser con una pata de cabra o también con un rodillo, pero este Proctor modificado no debe tener pues una densidad máxima seca que no debe ser pues inferior al 90% de la densidad seca máxima establecida pues por el ensayo citado, ¿no? Ok, o sea, tiene que tener para hacer el ensayo de próton modificado, la densidad seca pues debe ser, no debe alcanzar un 90% de la densidad seca máxima establecida, ¿no? El coeficiente de permeabilidad también en el laboratorio para el material arcilloso no debe superar pues eh, el K por 10 a la menos 6 centímetros por segundo. Eso ya también lo habíamos visto en la clase anterior, ¿no? Cómo influye el K por el tema de la impermeabilización, ¿no? Bien, para las construcciones de los drenes de los lixiviados que están ubicados pues en la parte inferior de la trinchera, eh, a lo largo de toda la dimensión pues se van a colocar estos tubos de captación y conducción para que luego sean sean dirigidos a la poza de captación o la poza donde se va a almacenar los lixiviados. Ahora, las dimensiones en el diseño de los drenes lixiviados está pues de acuerdo, ¿no? Está de acuerdo también a la estimación y la producción de los lixiviados que se va a generar, ¿no? En el relleno sanitario. Y la clase pasada ya también habíamos visto con el método suizo, ¿no? Cómo se calcula esos lixiviados, ¿no? Eso de la cantidad de lixiviados que se va a generar. Ahora, estos drenes pueden ser alternativas impermeabilizadas también con geomembrana de polietileno de alta densidad, cuyo espesor de la geomembrana, 1 milímetro de espesor aproximadamente, y también protegidos con geotextiles. O también, o impermeabilizándolo pues con arcilla, ¿no? Siguiendo el mismo procedimiento de la construcción de la trinchera, ¿no? Bien, el componente principal del dren pues debe comprender en su interior, ¿no? Debe estar constituido con piedra seleccionada, ¿no? De 4 a 6 pulgadas de diámetro aproximadamente, ¿no? Ese es el diámetro mínimo, ¿no? Que debes considerar para la acumulación, ¿no? De los drenes para que luego lo puedas transportar a la poza de lixiviados. También existe la posibilidad de usar pues, las tuberías perforadas, ¿no? En la conformación del dren de los lixiviados.
Esta tubería también debe estar protegida por una capa de grava de menor diámetro para evitar los daños a la tubería. ¿Eso qué quiere decir, jóvenes? ¿A qué se refiere? Por ejemplo, si vas a utilizar una tubería perforada y encima vas a utilizar gravas, ¿no? Piedra de grava, esta grava pues tiene que ser mayor diámetro que el diámetro de la tubería perforada. ¿Ok? ¿Por qué? Porque de lo contrario, pues las gravas van a ingresar a la tubería y posteriormente las tuberías con las gravas se van a obstruir, ¿no? O sea, lo que quiere decir en cristiano es que si tú vas a utilizar una tubería, ¿no? Perforada, esa perforación tienes que distribuirlo uniformemente, ¿no? A todo lo largo de la tubería, ¿no? O sea, aquí tienes estas tuberías perforadas, ¿no? De diámetro puede ser de media pulgada o de 1 pulgada, ¿no? Estas tuberías perforadas, pero la grava que va a estar acá encima, la grava, tiene que ser, ¿no? Esta grava de acá que va a estar encima recubriendo la tubería, ¿no? Por encima, tiene que tener pues un diámetro superior al diámetro del orificio de la tubería. ¿Ok? Entonces esta grava de acá tiene que ser pues mayor que esta de acá, ¿no? ¿Por qué? Porque si no de lo contrario, ¿no? ¿No? Si no de lo contrario, esta grava va a ingresar a la tubería y se va a quedar por acá, ¿no? Se va a quedar por acá. Y por lo tanto, cuando venga el lixiviado, ¿qué es lo que va a hacer? Va a generar pues un atoro, ¿no? Va a generar un atoro porque acá va a haber grava, ¿no? ¿Y por qué va a ingresar grava en esta tubería o este colector principal? Porque esta grava tiene menor diámetro que los orificios de la tubería. Entonces, eso hay que evitar porque si no, a futuro esta tubería se va a atorar con las gravas que tiene encima. Bien, para la construcción de la celda, ¿no? Ya hemos visto la trinchera, ahora las celdas son las que se van a conformar. Cada día van a ingresar celdas y cada día se tiene que conformar esta celda con la cantidad, pues, de material de residuos sólidos que va a ingresar al relleno sanitario. Ahora, el día que llega, pues se tiene que conformar la primera celda, porque si tú no concluyes, el siguiente día vas a tener que completar esa celda y terminar la celda que tienes que realizar en ese día. ¿Ok? Entonces no puedes dejar de un día para otro porque si no se te estaría acumulando los residuos sólidos y no estarías haciendo pues el procedimiento, ¿no? De operación en el relleno, conformando pues cada celda diariamente. ¿Ok? Entonces se llama celdas a la conformación geométrica que se da a los residuos sólidos y al material pues de cubierta, eso que quiere decir el material de cobertura, ¿no? El material de cobertura debidamente compactados mediante un equipo auxiliar, un equipo mecánico, si es que estaríamos hablando de un relleno sanitario semimecanizado o mecanizado. ¿Ok? Entonces, estas son las celdas. Esta celda, aquí en la que estás observando en este interior, vienen a ser los residuos sólidos ya esparcidos, triturados, compactados, y este blanco viene a ser pues el material de cobertura, ¿no? Este material de cobertura que como mínimo, de acuerdo al decreto supremo 014, ¿no? Del 2017, el MINAN, nos indica que la cobertura o el material mínimo de tierra o arcilla tiene que ser pues de 20 centímetros, ¿no? Para confinar los residuos sólidos en el relleno sanitario. ¿Ok? Bien, las dimensiones, ¿no? Las dimensiones, como ustedes pueden observar, las dimensiones de la celda de trabajo diario, pues que se tienen que realizar en la etapa de diseño, se debe tomar en cuenta lo que es la altura, el largo y el ancho, ¿no? Y el ancho del frente del trabajo, ¿no?
las pendientes de los taludes laterales y también así como el espesor del material de cubierto que se va a realizar cada día en las celdas y luego la cobertura final, ¿no? Ya en la última celda cuando se va a dar por ya cerrado eh, el relleno sanitario. Tomando en cuenta la altura, el largo y el ancho del frente del trabajo, el ancho del frente del trabajo es importante saber, ¿no? Y tener presente porque viene a ser pues el tamaño en donde en algún momento del día, dependiendo de la cantidad de equipos auxiliares, de vehículos recolectores de residuos sólidos, tengan la municipalidad y lleven al relleno sanitario. Hay que tener en cuenta el ancho de frente de trabajo porque puede ocurrir que en algún momento pueden llegar al mismo tiempo, si tuviera 3 vehículos compactadores, tuviera un equipo auxiliar, entonces tiene que tener pues el espacio suficiente para que los vehículos compactadores y el equipo auxiliar pueda realizar su trabajo y su desplazamiento de manera pues adecuada y correcta, ¿no? Porque de todas maneras en algún día del trabajo, ¿no? Van a coincidir todos, ¿no? Ahora, puede ser que ese mismo día no coincida, pero en algún momento van a coincidir, va a ocurrir ese caso. Por lo tanto, se debe contar con el ancho suficiente para que puedan ingresar los 3 vehículos y pueda realizar el equipo auxiliar también las maniobras, ¿no? Sin ningún problema. ¿Ok? Bien, con respecto a la conformación de las celdas de trabajo que se tiene que realizar diariamente, y esto porque cada día llegan residuos sólidos, ¿no? De los vehículos compactadores. Entonces, cada día se tiene que conformar pues una celda, ¿no? Ahora, el ancho mínimo de las celdas pues tiene que ser igual mínimo al frente de trabajo, ¿no? Ahora, dependerá la longitud también de la cuchilla del equipo que se emplee, ¿no? En la construcción de la celda, ¿no? Ahora, es recomendable que el ancho, ¿no? sea de 2 a 2.5 veces, ¿no? el largo de la maquinaria empleada para esparcir y compactar los residuos finalmente dispuestos, ¿no? Y esto, como ya les había indicado hace unos momentos, es para facilitar, ¿no? el desplazamiento, la maniobra de los vehículos, ¿no? En los métodos, en los métodos de trinchera existe pues únicamente, ¿no? Únicamente un frente de trabajo, ¿no? En el método área o combinado puede existir 2 frentes de trabajo. ¿Y esto por qué? Porque en el método área está pues por encima del nivel del terreno, ¿no? Entonces ahí se puede llegar tanto por la parte derecha o por la parte de la izquierda, ¿no? Entonces ahí ya tienes 2 frentes de trabajo, ¿no? ¿Ok? Bien, se recomienda que las celdas tengan un talud máximo de 1 a 3, ¿no? ¿Ok? De 1 a 3, es decir, que por cada metro de altura, ¿no? Perdón, por cada metro de altura se tenga una razón de 3 metros de forma horizontal, ¿ok? En cristiano, ¿qué quiere decir, profesor? Que tú vas a tener un talud así, ¿no? Un talud así. Vas a tener en una razón de 1 a 3 metros horizontal, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Si tienes una altura de 0.60 centímetros, entonces, ¿cuánto vas a tener en un avance horizontal, ¿no? Para la celda diaria, ¿no? Una parte de la celda va a ser igual a, si acá es 0.60 por 1, acá sería 3 por 0.60, ¿no? ¿Ok? Entonces, a eso es lo que se refiere acá. ¿Ok, jóvenes? Lo cual pues proporciona un mayor grado de compactación, un mejor drenaje superficial, menor consumo de tierra y un mejor contención y estabilidad del relleno, ¿no?
Y eso es lo que estás observando aquí, ¿no? Este viene a ser, pues, el ancho de trabajo en una zona de trinchera, por ejemplo, ¿no? Aquí, por ejemplo, tienes la llegada de dos vehículos recolectores de residuos sólidos. Aquí tienes un equipo auxiliar, que es un tractor, ¿no? Que está ya acumulando, ¿no? Acumulando y confinando los residuos sólidos y aquí están descargando. Las celdas son estas de acá que estás observando, ¿no? Aquí hay una celda, otra celda, ¿no? Una celda acá, otra celda acá, otra celda acá, hasta que se cierra la primera plataforma de la celda, ¿no? De todas las celdas que están en la parte inferior y luego ya continúa en la segunda plataforma, ¿no? Y siguiendo pues el mismo procedimiento, ¿no? Vas así cerrando las celdas hasta llegar pues a la parte final ya del relleno sanitario, ¿no? ¿Ok? Para la construcción, para la construcción de las celdas de trabajo, se deberá apoyar cada celda en el talud del terreno, ¿no? Como estás observando aquí, ¿no? ¿Para qué? Para ganar una mayor estabilidad de las celdas que ya sean de los residuos donde están esparcidos, compactados y ya está colocado el material de cobertura para confinarlo, ¿no? ¿Ok? Entonces, cuando se tenga que realizar el proceso ya de operación para ir formando las celdas, la idea es que primero las celdas las vayas acumulando en el talud del relleno sanitario, ¿no? Vayas colocando así, las vayas aglomerando, ¿no? Una vez que vas llenando, pues la primera plataforma, luego pasas a la segunda plataforma, a la tercera, hasta llegar pues al cierre del relleno sanitario, ¿no? ¿Ok? Esto, como te vuelvo a repetir, es con la finalidad de que estas celdas que ya se están conformando, ¿no? Se vayan conformando, se encuentren y sean estables, ¿no? Bien, la cobertura, el material de cobertura, que como ustedes saben es el de entre 25 a 30%, ¿no? Del volumen de los residuos sólidos, de acuerdo pues a la normativa, ¿no? Al decreto supremo 014, ¿no? Donde te indica que el material de cobertura como mínimo pues tiene que ser de 20 centímetros, ¿no? Eso es lo que nos indica la normativa. De acuerdo al manual de Jaramillo, ¿no? De operación y mantenimiento de los rellenos, te dice que es de 15 a 20 centímetros, ¿no? Sin embargo, la normativa está siendo enfático en que se debe considerar, pues, como mínimo, ¿no? Entre celdas, ¿no? Entre celdas, ese material de cobertura mínimo 20 centímetros. Y la cobertura final, ¿no? Ya para el cierre, 50 centímetros. ¿Cuál es la cobertura intermedia entre celdas? Viene a ser este de acá, ¿no? Este de acá viene a ser las coberturas intermedias, ¿no? ¿Ok? Estas coberturas intermedias son las que tienen que tener un espesor mínimo de 20 centímetros. Profesor, si le doy más, no hay problema, ¿no? No vas a tener ninguna observación, pero sí va a impactar en tu costo, ¿no? ¿Ok? ¿Dónde te va a observar el supervisor? Si es que tu espesor no es menor a 20 centímetros, ¿no? De repente tú lo estás colocando a 15 centímetros. Entonces ahí sí el supervisor te va a observar, ¿no? Si lo mínimo que debes considerar es 20 centímetros. ¿Ok? Y la capa final son 50 centímetros, la cual puedes colocar en dos capas, ¿no? Al final, primero compactas una primera capa de 25 centímetros y luego la otra capa final de 25 centímetros, ¿no? Al final, como mínimo, tendrías 50 centímetros, ¿ok? Bien, a continuación se detallan algunas consideraciones para llevar a cabo la cobertura del relleno de acuerdo al tipo, ¿no? Si vamos a utilizar un relleno sanitario de área, el material para cobertura eh, es extraído de otro lugar o cantera, pues generando altos costos en su transporte, ¿no? Se recomienda que dicha extracción se realice en épocas de estiaje y el material extraído sea acumulado contiguo al área destinada para la construcción de las celdas. ¿Esto a qué se refiere, jóvenes? ¿Por qué realizar la extracción de la arena, sobre todo en provincia, ¿no? Realizar en épocas de estiaje, porque en esa etapa, ¿no? En esa etapa los ríos pues no tienen
presencia de caudal, ¿no? Incluso en algunos ríos está seco, ¿no? Entonces ahí se puede aprovechar y extraer material de cobertura, ¿no? Ok, por eso te dice que se recomienda hacer dicha extracción en épocas de estiaje, ¿no? Ok. En cambio, el relleno sanitario de trinchera es un método, ¿no? Que al momento de hacer la extracción se puede utilizar el mismo material de cobertura, ¿no? Siempre y cuando se encuentre garantizado y aprobado por la supervisión, ¿no? Y se recomienda, pues, acumular el material extraído a un lado de la trinchera o sobre otra y ya rellenada, ¿no? ¿Ok? Entonces aquí sí va a encarecer un poco el contar con un material de préstamo, ¿no? Que puedes traerlo de una cantera y si es que los extraes de un río, ¿no? En época de estiaje, entonces ahí puedes estar ahorrando los costos, ¿no? En cambio, en el método de trinchera, con el mismo material que se está excavando, ¿no? Se puede aprovechar y utilizar como material de cobertura, ¿no? Bien, para el sistema de control de gases de un relleno sanitario, ¿no? Ya habíamos visto en la clase pasado cuando es pasivo, cuando es activo, ¿no? La ventilación del gas, pues, del relleno sanitario a la atmósfera se hace, pues, con la finalidad de evitar problemas potenciales, ¿no? O impactos negativos que generen, pues, ¿no? Los gases de efecto invernadero, ¿no? Que es el metano y el dióxido de carbono, ¿no? ¿Ok? Entonces, en consecuencia, se tiene que realizar, pues, un mayor esfuerzo para colectar y usar ese gas, ¿no? Usar ese gas, aprovecharlo o quemarlo, ¿no? Mediante un sistema de quemadores adecuadamente diseñados con el objetivo o con el fin, ¿no? De que los gases, ¿no? Los gases de dióxido de carbono y metano, pues, entren en contacto con la atmósfera y genere, pues, ¿no? Alteraciones, ¿no? Debido a estos gases, pues, de efecto invernadero, ¿ok? Bien, aquí están los quemadores, por ejemplo, este es de un relleno sanitario, ¿no? De Zapayal, ¿no? Aquí tiene un canal para la colección de lixiviados y aquí están pues los quemadores, ¿no? Que están distribuidos uniformemente en un radio, ¿no? De 50 o hasta 100 metros, ¿no? De separación para donde se encuentran pues ubicados los quemadores, ¿no? Bien, como ya te había comentado, el biogás, ¿no? Que se va a generar en mayor proporción o es más representativo de un gas de un relleno sanitario es el metano y el dióxido de carbono, ¿no? Son los gases, pues, que tienen mayor representación o mayor generación, ¿no? Que están, pues, compuestos o están contenidos en el relleno sanitario que van a generar, pues, los gases, ¿no? Luego también hay otros gases pero que están en menor proporción, ¿no? Pero siendo los más relevantes el metano y el dióxido de carbono, ¿no? Digamos que como tercero estaría quedando el nitrógeno entre 3.5 a 3.8, ¿no? ¿Ok? Bien, para el control de los sistemas de captación de biogás de un relleno sanitario, va a depender, pues, ¿no? Va a depender también de la eficiencia de la producción, ¿no? A pesar de que la ventilación del gas del relleno sanitario va a ir pues a la atmósfera, entonces hay que evitar, ¿no? Que esto ocurra para no pues contribuir, ¿no? Para que no contribuya la construcción, ¿no? La construcción, la operación, perdón, para que no influya la etapa de operación, ¿no? Del relleno sanitario en lo que son los gases de efecto invernadero, ¿no? Ok, en consecuencia, pues como ya les había comentado, la idea es utilizar
usar el gas, ¿no? Para convertirlo y transformarlo, pues, en energía eléctrica, ¿no? ¿Ok? Y otro es mediante lo que son un sistema de quemadores, ¿no? Para justamente evitar, ¿no? Incrementar y afectar, pues, la atmósfera. Bien, acá tenemos dos tipos de ventilación. Una es la convencional, la que generalmente se utiliza en lo que son los rellenos sanitarios manuales, la que está ubicada al lado izquierdo, y la otra es un quemador que se utiliza pues en rellenos sanitarios semimecanizados o mecanizados, ¿no? Como puedes ver, cuando es un sistema convencional, ¿no? Que se utiliza generalmente en los rellenos sanitarios manuales, utiliza lo que es como un armazón, ¿no? La cual se bordea, ¿no? Con malla tipo gallinero, y luego se coloca lo que son gravas, ¿no? Gravas, piedras gravas, que su diámetro pues varía entre un 4 a 6%, ¿no? Ok, entonces esa es la ventilación convencional por donde se va a ir quemando, ¿no? Los gases pues que se van a generar producto de la descomposición de los residuos sólidos. Bien, el control de cobertura y el material de impermeabilización, bueno, como ya les había indicado, el indicador o el parámetro que nos va a medir el grado de impermeabilización para un relleno sanitario es la permeabilidad que se está denotando con la letra K, ¿no? Cuyas unidades se pueden expresar en metros por segundo o centímetros por segundo, ¿no? De acuerdo, pues, ya habíamos visto, ¿no? Aún mayor es el valor de K, es más permeable el sustrato, que quiere decir es más permeable el terreno, ¿no? Un mayor valor de K, ¿no? Ok, mientras sea menor, hay una menor, pues, permeabilidad con el terreno, ¿no? Y eso es lo que se busca en un relleno sanitario, que la permeabilidad, pues, sea lo más pequeño posible para garantizar, pues, que es un terreno en mejores condiciones para la impermeabilidad, ¿no? Por ejemplo, si estamos hablando de valores mayores en K, eso quiere decir que es más permeable el sustrato, entonces ahí, por ejemplo, tenemos, ¿no? Altamente permeable, tenemos a las gravas, no permeable, tenemos a la arena, a las rocas fracturadas, y poco permeables o impermeables es la arcilla, ¿no? Cuando tú sacas una muestra de suelo de un terreno, puede ser que esa misma muestra esté contenido por arcilla, ¿no? Por arcilla, tipo limosa, ¿no? Sea arenosa o sea una roca desintegrada. ¿Ok? Entonces, eso es lo que también es importante tener en cuenta al momento de la construcción, operación, ¿no? De un relleno sanitario. Bien, entonces no te olvides de esto. No te olvides de esto para medir el grado de permeabilidad, depende pues de la permeabilidad cuya notación es la letra K, ¿no? ¿Ok? Bueno, aquí, esto de acá, ya gráficamente se puede ver aquí, colocando pues en el lado derecho la clasificación o los tipos de suelos que pueden estar presentes en el terreno, ¿no? Y aquí se encuentra lo que son las permeabilidades, ¿no? Ok, las permeabilidades. Como ya te había indicado, mientras mayor sea la permeabilidad, entonces es más permeable y ahí tenemos pues a lo que son las gravas, ¿no? Las gravas arenosas. Y si el grado de permeabilidad K, ¿no?
¿no? En unidades de metros por segundo es menor, no sé, más pequeño. Entonces ahí tenemos a las arcillas, ¿no? A las arcillas que tiene pues una mayor impermeabilidad, ¿no? Bien, aquí, por ejemplo, nos habla acerca de la importancia, ¿no? De la importancia de por qué se tiene que colocar el material de cobertura al momento de realizar el esparcido, ¿no? De los rellenos, de los residuos sólidos, luego el triturado y luego la compactación, ¿no? Entonces, ¿para qué es importante luego ya para confinar esos residuos sólidos utilizar un material de cobertura, ¿no? Entonces, como pueden ustedes observar, hay diferentes beneficios, ¿no? De colocar pues el material de cobertura, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Minimizar la presencia y proliferación de las moscas y aves, ¿no? Cosa que, por ejemplo, eso no ocurre en un botadero, ¿no? O en un vertedero, ¿no? En un botadero, ustedes saben que viene el camión o el vehículo recolector, ¿no? De residuos sólidos, abre la torba y lo descarga, pues, ¿no? De manera libre en el terreno, ¿no? Y ahí, por ejemplo, como va a estar esparcido, ¿no? Los residuos sólidos, entonces ahí es un foco infeccioso donde se aproximan, ¿no? O concurren lo que son las moscas y las aves, ¿no? Entonces, en un relleno sanitario, para evitar justamente eso, lo que se realiza, pues, es colocar el material de cobertura, ¿no? Ok, otro beneficio también es impedir, ¿no? La entrada y proliferación de los roedores, ¿no? Cosa que eso no ocurre en un botadero, ¿no? Luego evita incendios y presencia de humos, reduce los malos olores, ¿no? Disminuye la entrada de agua de lluvia, ¿no? A los residuos sólidos, ojo, a los residuos sólidos, acá corrijan, ¿no? Orienta también a los gases hacia los drenes para evacuarlos del relleno sanitario, o sea, para que se puedan quemar, ¿no? O se pueda reutilizar, ¿no? El gas producido en el relleno sanitario, ¿no? ¿Ok? ¿Qué más? Da al relleno sanitario una apariencia estética aceptable, ¿no? Sirve también como base para las vías de acceso internas y permite luego al final el crecimiento de la vegetación, ¿no? Control de los líquidos generados, ¿no? El propósito, pues, de los líquidos que se van a generar en el relleno sanitario, pues, es conocido como los lixiviados, ¿no? Para prevenir, pues, justamente que los contaminantes de los lixiviados, ¿no? Entren en contacto con los residuos sólidos, perdón, entre en contacto con alguna fuente subterránea, se tiene que, pues, prevenir, ¿no? Prevenir para que no se contamine, pues, la masa de agua superficial, ¿no? Y el tipo de manejo sea de acuerdo, pues, a las condiciones geomorfológicas y climatológicas del área, ¿no? Las tres formas para el manejo de los lixiviados son las siguientes, ¿no? Y creo que ya les había dado un adelanto, ya les había indicado en qué consiste esas tres formas de poder recolectar, ¿no? Los lixiviados. Y una de ellas es, por ejemplo, y
y es generalmente lo que se utiliza, ¿no? En las plantas mecanizadas, es utilizar la recirculación de los lixiviados, ¿no? Que se forman en el relleno sanitario, ¿no? ¿No? Esta recirculación que se controla en sitio y reuso para propiciar pues aumento en la generación del biogás puede ser aprovechado, ¿no? Puede ser perdón, puede ser por gravedad o por impulsión, ¿no? Ok, entonces esa es una y es lo que más se utiliza generalmente en las plantas de rellenos sanitarios mecanizados, ¿no? O sea, se va a utilizar los mismos lisiados que se obtienen, ingresan por la parte superior del relleno sanitario y nuevamente se recolecta pues en una poza de lixiviados, ¿no? Y otra vez ingresa desde la parte superior. El otro es realizar pues un tratamiento, ¿no? Aeróbico en el sitio, utilizando pues estaciones de aireación extendida, ¿no? Y el otro es propiciar pues la evaporación o la inducción, ¿no? ¿Dónde, profesor? En las pozas de los lixiviados, ¿no? Las pozas de los lixiviados son como un estanque, ¿no? Un estanque pues de los lixiviados que están ahí, ¿no? Entonces, uno de ellos es propiciar la evaporación, que se puede hacer de manera con la intervención del hombre y otra pues de manera natural, ¿no? Con la misma radiación solar, ¿no? Que se va evaporando pues, ¿no? Los lixiviados que se encuentran acumulados, ¿no? En una poza, ¿no? Bien, el control, bueno, y del sistema, como ya lo habíamos indicado hace unos momentos, se puede realizar mediante tuberías perforadas y luego colocar pues encima gravas, ¿no? Esta tubería pues perforada como mínimo puede ser, ¿no? Como mínimo a partir de 4 pulgadas, ¿no? ¿Ok? A partir, ¿no? De 4 pulgadas para lo que es la recolección y para lo que es para lo que es ya el traslado, ¿no? El traslado ya puedes utilizar una tubería, pues, ¿no? De 10 pulgadas, ¿no? No te olvides, por ejemplo, en esta tubería, en este caso, esta es una forma de que tú puedas plantear los lixiviados, ¿no? O sea, si colocas esta forma de acá y colocas tuberías perforadas, entonces en el fondo del relleno, ¿no? De relleno sanitario, tendrías que tener en cuenta, pues, esta forma, ¿no? De cómo va a llegar, ¿no? O sea, hay que tener cuidado la forma de cómo tiene que tener la caída suficiente para que se pueda recolectar en esta tubería principal, ¿no? ¿Ok? Bien, aquí, bueno, está, ¿no? Lo que ya les había comentado, 3 capas de arcilla, por ejemplo, que están separadas, ¿no? Que ha colocado primero una capa de arcilla, ¿no? Ha compactado, luego ha colocado otra capa de arcilla, ha realizado la compactación y otra capa de arcilla más, ¿no? Y otro grado de compactación, ¿no? Generalmente son de 90-95%, ¿no? Bien, como ya les había indicado, creo que en las dos separatas antes, ¿no? De cómo se puede, qué hacer con esos lixiviados, bueno, aquí está lo que es cómo funciona el esquema de recirculación de los lixiviados, ¿no? ¿Ok? Por ejemplo, ¿no? Este es un relleno sanitario,
aplicando lo que es un método ARIA, ¿no? ¿Ok? Es el método ARIA, donde aquí están, ¿no? Aquí donde están, por ejemplo, son las celdas diarias, ¿no? Las celdas diarias, una a continuación del otro, y lo de verde viene a ser el material de cobertura, ¿ok? En la parte inferior estás colocando pues una tubería, ¿no? Perforada para recolectar pues los lixiviados, ¿no? Que se van a formar. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, estos lixiviados. Ahora, esta es una forma, ¿no? Esta es una forma de poder de, de poder recolectar los lixiviados, ¿no? Colocándolo en el centro y que esto tenga pues una pendiente mínima de 1,5%, ¿no? Para que se pueda acumular y se pueda recolectar los lixiviados. Esta es una forma. Ahora tú puedes colocar de repente dos tuberías o tres tuberías acá y que descargue y sale una sola tubería y que llegue a la poza de los lixiviados. Esa es otra manera también de plantear la recolección de los lixiviados. Bien, entonces aquí quiero que observes, por ejemplo, ¿no? Quiero que observes cómo los lixiviados se van recolectando y luego se va transportando, ¿no? Transportando y va llegando pues a una cámara de derivación, ¿no? Para distribuir, bueno, para distribuir pues los lixiviados, ¿no? Que se van acumulando y se van transportando a esta cámara de derivación. ¿Ok? Esta cámara de derivación, o también si gustas, ya lo habrás escuchado con otro nombre, que es un distribuidor de caudal, ¿no? Una cámara de distribución de caudal también, ¿no? La diferencia es que aquí está distribuyendo lo que es los lixiviados, ¿no? ¿Ok? Bien, entonces de aquí se distribuye, ¿no? Se distribuye, por ejemplo, y acá llega a un tanque, ¿no? A un tanque de lixiviados, ¿no? ¿Ok? A un tanque de lixiviados, que viene a ser pues una poza, ¿no? Prácticamente una poza de una forma rectangular o cuadrada, ¿no? Llega acá y luego aquí con la ayuda de una bomba, ¿no? Succiona los lixiviados que están en este tanque y mediante la tubería de succión y luego con una línea de impulsión, ¿no? Nuevamente ingresa por la parte superior, ¿no? ¿No? Nuevamente ingresa los lixiviados otra vez al relleno sanitario, se recolecta y nuevamente ingresa por la parte superior. ¿Ok? Bien, aquí también, ¿no? Aquí también, suele ocurrir también, ¿no? Suele ocurrir de que cuando se llena, pues estos lixiviados, ¿no? Cuando se llenan, ¿no? Cuando se llenan los lixiviados en este tanque, de todas formas va a haber un rebose, ¿no? Va a tener este de acá un rebose, ¿ok? Va a tener un rebose, ¿no? ¿Qué va a suceder? Bueno, este rebose de acá, ¿no? Se va a trasladar y se va a quedar pues aquí en la poza de los lixiviados, ¿no? Son una primera poza de lixiviados y otra segunda poza de lixiviados, ¿ok? ¿No? Pero posteriormente en la parte inferior, ¿no? En la parte inferior de estas pozas de los lixiviados, ¿no? En la parte inferior se coloca pues una tubería de drenaje, ¿no? Para la recolección y traslado de los lixiviados, tanto para la fosa 1 o la fosa 2, y eso nuevamente pues regresa al tanque, pues, ¿no? Al tanque de los lixiviados, ¿no? Esto ingresa de la poza de lixiviados, ¿no? Pero ingresa por la parte pues inferior de la poza para los lixiviados, ¿no?
Entonces, la parte inferior nuevamente regresa aquí al tanque lixiviados, nuevamente la bomba succiona, ¿no? Y nuevamente ingresa pues al relleno sanitario, ¿no? Y de igual manera aquí también, ¿no? El reboce llega a estas pozas de acá, llega a estas pozas de acá y luego desde la parte inferior nuevamente se conduce o se traduce a este tanque lixiviados para que luego pueda bombear, ¿no? La bomba a través de su línea de succión y línea de impulsión. Ok, jóvenes, y de igual manera acá, ¿no? De igual manera acá, ingresa acá este tanque lixiviados y aquí también esta cámara de derivación, a veces cuando hay una mayor cantidad de los lixiviados, también va a tener su reboce, ¿no? Ese reboce también, ¿no? Ese exceso, pues, se puede distribuir, ¿no? En la fosa para los lixiviados número 1 y en la fosa de lixiviados para el número 2. Ok, entonces esto de acá descarga, ¿no? A esta fosa y luego en la parte inferior ya con las tuberías de recolección nuevamente llega a este tanque lixiviado y luego ya con la ayuda de la bomba nos succiona e impulsa, ¿no? Ok, jóvenes. Entonces así funciona el sistema de recirculación de los lixiviados. Ok, entonces todo ese circuito, todo este sistema, pues se tiene que realizar, ¿no? Cuando hablamos de una recirculación de lixiviados, ¿no? Ok, tiene que tener su cámara de distribución de caudal, su poza o tanque de lixiviados, ¿no? Los reboces nuevamente llegan a esta poza de lixiviados y en la parte inferior nuevamente llega a este pozo para que siga ingresando agua filtrada, ¿no? Agua filtrada al relleno, perdón, para que ingrese los lixiviados, ¿no? Los lixiviados al relleno sanitario. Y bueno, en la parte inferior también no te olvides que hay tuberías que van a nuevamente a conectarse, ¿no? Van a conectarse pues al tanque lixiviados, ¿no? Aquí también tiene que haber una válvula antirretorno para que no ingrese pues los lixiviados que están acá, ¿no? Bien, esto que estás viendo acá esquemáticamente ya si tú haces un corte, ¿no? Haces un corte, si haces un corte así, ¿no? Longitudinal. Haces un corte longitudinal. Entonces aquí vas a apreciar cómo nuevamente ingresan los lixiviados, ¿no? Y atraviesan todas las celdas, ¿no? De residuos sólidos. Aquí hay orificios que están distribuidos uniformemente a lo largo de la tubería, ¿no? Aquí está la chimenea, ¿no? Para lo que es el tema de los gases. Y esto nuevamente pues ingresa pasa todo el relleno sanitario, ¿no? Todo el relleno sanitario y aquí, por ejemplo, ves la tubería perforada, ¿no? Toda esa tubería perforada pues va a recolectar todos los lixiviados que están ingresando por la parte superior, ¿no? Bien, este es otro corte, ¿no? Ya este es un corte transversal, ¿no? Ok, es un corte transversal donde ves la tubería de impulsión que viene del tanque de los lixiviados con ayuda de la bomba de agua, ¿no? Perdón, con una bomba, ¿no? Centrífuga. Y esos lixiviados nuevamente pues ingresan en la parte superior, ¿no? Atraviesan todo el relleno sanitario, donde se encuentran los residuos sólidos, y esto nuevamente se recolecta pues en el dren, ¿no? Ok, bien, acá por ejemplo tenemos un talud de 1 a 1, ¿no? De 1 a 1, ¿no? Tienes 250 en la vertical, en la horizontal también tienes 250, ¿no?
Aquí, por ejemplo, está la geomembrana, ¿no? Aquí está el nivel del terreno. Y como ya te había comentado, esta es la tubería, pues, que viene, ¿no? Del pozo de succión y bombeo del lixiviados, ¿no? O sea, ¿qué quiere decir? Que viene de acá, ¿no? Viene de acá, jóvenes. ¿Ok? Viene este tanque de lixiviados. Ok, jóvenes. Bien, esta clase también ya está en el sistema, si no me equivoco, también he subido el sistema. También hay otra clase que está subida por un enlace Drive, ¿no? Esta de acá. Esta de acá por enlace Drive también ya está, se ha subido al sistema para que ustedes también lo puedan revisar. ¿Ok? Si hubiera alguna duda, alguna consulta, jóvenes, dudas, consultas. A ver, vamos a ver quiénes todavía están ahí todavía. A ver, vamos a empezar. Número 1. Presente, ingeniero. Buenas noches. Buenas noches. 2. Número 2. A ver a quiénes se les malogra justo en estos momentos el micro, el internet. Número 2. No está. Número 3. Presente, ingeniero, buenas noches. Buenas noches. 4. Presente, ingeniero, buenas noches. Buenas noches. 5. Presente, ingeniero, buenas noches. Buenas noches. 6. Presente, ingeniero, buenas noches. Buenas noches. 7. Presente, ingeniero, buenas noches. Buenas noches. 8. Presente, ingeniero, buenas noches. Buenas noches. 9. Diez. Presente, ingeniero, buenas noches. Buenas noches. 11. Presente, ingeniero, buenas noches. Buenas noches. 12. Presente, ingeniero. Buenas noches. Buenas noches. 13. Presente, ingeniero. Buenas noches. Buenas noches. 14. 14 a la 1. 14 a las 2. 14 a las 3. 15. Presente, ingeniero, buenas noches. Buenas noches. 16. Presente, ingeniero, buenas noches. Buenas noches. 17. Presente, ingeniero, buenas noches. Noches 18. Presente, ingeniero, buenas noches. Buenas noches 19. Presente, ingeniero, buenas noches. Buenas noches 20. Presente, buenas noches. Buenas noches 21. Presente, ingeniero, buenas noches. Buenas noches 22. Noches 23. Presente, ingeniero, buenas noches. Buenas noches 24. Presente, ingeniero, buenas noches. Buenas noches 25. Presente, ingeniero, buenas noches. Buenas noches 26. Presente, ingeniero. Buenas noches. Buenas noches. Bien, entonces tengo 3 alumnos, ¿no? 3 alumnos que están haciendo otra cosa. Bien. Bien, jóvenes, entonces, si no hay dudas, no hay consultas, no se olviden que el día viernes tienen que presentar bueno, el trabajo que se les ha dejado, ya que forma parte de la evaluación número 3. Entonces, el día viernes ya tienen que sustentar ese trabajo, ¿no? Y creo que también hay un plazo para que suban, ¿no? En el sistema, ¿no? Creo que ya debían haberlo subido, creo que hasta hoy, creo que es, si no me equivoco. No solamente voy a considerar los que han subido al CIA, ¿no? Ingeniero, disculpe, creo que se está equivocando con las fechas. De este curso es hasta el 13, ingeniero, todavía. Ah, sí, ya, excelente, entonces, excelente.
Ya, entonces tienen plazo todavía, entonces para que puedan ustedes hacer un buen trabajo, ¿no? Y puedan sustentarlo, ¿no? Puedan sustentar el trabajo. ¿Ok? Traten de aprovechar, pues jóvenes, el trabajo para que tengan un buen promedio, ¿no? Puedan mejorar el promedio del ciclo, ¿no? Hasta el momento si hay tienen buenas notas, ¿no? Así que la recomendación que se mantengan así para que puedan subir su ponderado, ¿no? De repente en otros cursos están un poco bajos y entonces ahí puede compensar, ¿no? Y como pueden ver, se está tomando pues cosas, lo que se está enseñando, ¿no? Tanto la parte teórica y práctica. ¿Ok? Bien, jóvenes, entonces eso sería todo por hoy de mi parte. Gracias por su atención y nos estaríamos encontrando pues en la siguiente sesión. Muy buenas noches, hasta luego.